¿Cómo están, gente linda? Un placer saludarles. Bienvenido a mi canal. En esta jornada vamos a ver algo muy importante y hablar de un autor reconocible. Y la pregunta que quiero empezar es de la siguiente manera. Tú que tienes tu autoridad municipal, tienes una autoridad gubernamental, también tienes tu gobierno central en tu país. Estas autoridades, no sé si hicieron una lectura antes de ser autoridades. ¿Por qué? Porque el autor que vamos a ver más adelante nos habla cómo tú puedes gobernar siendo una autoridad. En otras palabras, el autor que vamos a ver a continuación nos da algunos tips, unos consejos para el arte de gobernar. De seguro tú ya te has dado cuenta de quién estamos hablando o a quién me refiero. Me estoy refiriendo a un fundador de las ciencias políticas. Bien, te presento en tu pantalla, estoy hablando de Nicolás Maquiavelo. El autor es italiano, nacido en 1469 y fallece en 1527. Prácticamente se nos va a los 58 años de vida. Hablar de este autor podemos dividir en tres segmentos, tres partes del autor. La primera parte, la etapa de la juventud, que no era tan conocido. La segunda parte es donde este autor hizo el servicio civil. Ese fue el momento donde empezó a brillar, empezó a poner su presencia, quién era, de quién estábamos hablando. Y la tercera parte es el exilio, donde prácticamente fue la última parte más cruel de Nicolás Maquiavelo. El autor tiene bastantes obras, como lo pueden ver ustedes en su pantalla, muchas. Pero nosotros vamos a ver de una de sus obras que ha sido boom, que ha trascendido fronteras, y estamos hablando de El Príncipe. Esta obra Príncipe, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué escribió? ¿Cuándo escribió? Dicha obra ha escrito prácticamente en su tercera etapa. Estamos hablando de la etapa del exilio, donde prácticamente él ha sido torturado, ha sido ignorado, ha sido raleado por los gobiernos de turno de ese entonces. Y él se va donde los agricultores, donde los trabajadores, y él comparte con ellos. Y en las noches él empieza a meditar, él empieza a pensar, él empieza a leer a Dante, Petrarca, a Ovidio. Eran noches solitarias,
donde en cuerpo y alma se ha empezado a dedicar a la literatura durante 8 años. Pero este capísimo logró escribir 8 libros. Un pendejo, ¿no? Dentro de los 8 libros estaba pues esto que es El Príncipe, la obra que ha trascendido fronteras sin límites. Esta obra fue producida en el año 1513, pero Maquiavelo se nos va en el año 1527. Después que se fue, lamentablemente recién fue publicada en 1531, donde tiene un impacto hasta el día de hoy. Tiene un alcance, nada más y nada menos, la situación de la división y el conflicto político que en ese entonces pasaba en su Florencia natal. Por tanto, esta obra denominado El Príncipe estaba pues dedicado a Lorenzo de Medici, que en ese entonces era el gobierno central de esa región. Claro, la familia, los Medici, estaban gobernando casi 3 siglos, desde 1434 hasta 1737. Buen tiempo, ¿no? Han tenido también cortes, pero también han vuelto a recuperar el poder. La familia de los Medici también tenían pues momentos de violencia, de crímenes, momentos de crisis. Por eso Nicolás Maquiavelo quería la unificación de Italia. Por eso empieza a dedicárselo, así como tú le dedicas a tu... ya sabes, ¿no? Bien detallado. Eres más experto. También, de esa manera también se lo dedicaba a describir cuáles son las actuaciones de un gobernante eficaz, fuerte y poderoso en el campo de la estrategia política. Esta obra, El Príncipe, tiene 13 capítulos. En los primeros capítulos el autor define de los tipos de principados. Cuando yo hablo de los tipos de principado me estoy refiriendo a los tipos de gobierno, para entender. Y los tipos de gobierno se dividen en 2. 1, hereditarios y nuevos. Cuando son hereditarios, prácticamente esto se deriva de un linaje familiar que ha tenido el poder por muchos años, en donde los hereditarios, ellos deben lidiar con la eliminación de los principados anteriores y deben mantener algunos aspectos legales. Mientras los nuevos, también se lo denomina mixtos, estos deben ocuparse más en apagar rebeliones. Incluso podemos decir, deben gobernar con mucho cuidado, ser efectivos en la gestión del poder cuando uno desea gobernar en un país donde hay muchas lenguas, costumbres,
son muy diferentes al del Principado. Y acá se presentan mucho más conflictos. Por lo tanto, debe procurar a enviar, a preservar el nuevo gobierno. Entre paréntesis, en los nuevos y mixtos, el príncipe, el presi, el gobierno, aquí debe ser más sagaz, más astuto, debe ser estratégico, siempre procurando no aumentar impuestos. Peor pues cambiar las leyes. De lo contrario, va a tener algunas consecuencias, incluso pueden ser deshojados. Eso es en cuanto a los tipos de principados. Pasemos al siguiente capítulo y nos habla Maquiavelo y nos muestra hay 3 medios para conquistar el poder. 3 maneras de conquistar, así como tú lo conquistas a tu cruz, por diferentes métodos, caminos, algunos detalles. Ya te imaginas. Acá también se conquista el poder. Veamos cuáles son esos medios. Primero, nos presenta y nos habla de los estados con leyes propias. Si el rey, el presi, ¿sí? O el príncipe, como quieras llamarlo, si uno desea conservar el estado, debes recurrir a 3 opciones. 1. Vivir con ellos. 2. Arruinarlos. 3. Dejar las leyes intactas, pero cobrando una contribución anual, estableciendo un tribunal con pocos miembros para la consolidación del poder. Nicolás Maquiavelo sugiere en esta parte de los 3 que hemos mencionado la segunda, la opción de arruinar, la opción de descomponer el régimen político. De lo contrario, podríamos ser rápidamente deshojados. Eso es en cuanto a los estados con leyes propias. El segundo medio para conquistar es a través de las armas ajenas, a través de las armas propias de los principados. Aquí en esta segunda parte es un poco difícil sostenerse al principio, pero cuando pasas esa etapa del inicio, la etapa es mucho más fácil de mantener. La clave es disponer de las fuerzas suficientes para conquistarlos. Mientras en las armas ajenas, estos se poseen con más facilidad, pero serán más difícil de mantener este tipo de gobiernos, porque van a intervenir muchos factores que podrían ser inestables. Entonces, por lo tanto, deben tener muchas cartas bajo la mano y valerse de algunas estrategias que pueden ser necesarios para mantener el poder. Aquí surge un cuestionamiento del uso de la crueldad. Esto es como una estrategia para adquirir y sostenerse en el gobierno. Por tanto, este autor, Nicolás Maquiavelo, recomienda aplicar toda la crueldad al principio, pero de forma inmediata. Pero seguido no será bueno. También puede generar confianza, tranquilidad, dependiendo del contexto. A ver, cuando ves estos 2 medios, el primero y el segundo, en ese estamos ahorita, Maquiavelo trata de explicar las distintas clases de principados que existen
y en donde hay maneras que estos pueden adquirir en las repúblicas. Pueden ser, uno, hereditarios, cuando transmiten a través del linaje, o cuando se obtiene por herencias y conquistan mediante las armas propias, o conquistan mediante las armas ajenas, por fortuna o por virtud. Eso es lo que quiere decir en estos dos medios. El tercer medio para conquistar a tu el poder, es a través del principado civil y eclesiástico. En esta parte, ¿cómo será? ¿Cómo se realizará? Empecemos por el principado civil. Esta parte, lo vamos a decir la última parte, es que se obtiene por el favor de los ciudadanos, por el favor del pueblo. Cuando tú llegas a favor del pueblo, es mucho más fácil, porque tú ya eres gobierno. Entonces tú tienes que prestar tus servicios y obedecerlo. Por lo tanto, los ciudadanos te van a empezar a rodear como príncipe quieres. Y como te van a rodear, va a ser un poco complicado de dominarlos, de manejarles. Porque vas a estar siempre visto, en alerta ellos. Reitero, esta parte es un poco más fácil de obtener, porque gracias al pueblo vas a llegar a esto que es el principado civil. Mientras el eclesiástico, esto es más fácil todavía. Fácil de adquirir y mantenerse. ¿Por qué? Tú como príncipe te vas a regir en las reglas, en las normas religiosas, y no tienen dificultades para defender. Simplemente te obedecerán. ¿Por qué? Porque prácticamente tus normas son en base a las religiones. Esos son los tres medios para conquistar el poder. En una de sus partes de esta obra habla de los aspectos del liderazgo. Cómo debe ser el príncipe. Nos plantea y nos dice de qué manera debe conducirse. ¿Qué debe admitir y qué no debe admitir? ¿Cómo debe ser su actuar con las armas? Bien, veremos algunas recomendaciones que nos plantea este capísimo Nicolás Maquiavelo. La primera recomendación que nos plantea nos habla sobre la orden y la disciplina. Acá prácticamente él se refiere a no tener otros objetivos, ni cultivar más arte, sino es en tener orden, la disciplina dentro de sus ejércitos. Por lo tanto, el arte de la guerra es lo que se espera que él domine. En tanto, la segunda recomendación nos habla de las virtudes. El príncipe, si quiere conservar su silla presidencial, si quiere conservar su trono, su majestad, debe usar la bondad de ciertas circunstancias, pero no todo el tiempo, pues esto le puede costarle caro y no adquirir vicios, y que pueda incluso perder esa hermosa corona que tiene. Por lo tanto, hay algo que le puede ayudar a preservar el poder. ¿Sabes cuál es? Las virtudes, que parecen vicios, pero es importante. Sigamos. La tercera recomendación nos habla del miedo y el amor. Ser amado y
temido al mismo tiempo. Pero si hay algo que escoger entre inspirar ese miedo y el amor, lo mejor es despertar el miedo, siempre cuando evitar ser aborrecidos. Cuán importante. La cuarta nos habla ser íntegro. Este autor italiano que prácticamente menciona no tener conductas dudosas, mantener la fe, lo que has prometido. Además, es preciso que equilibres en el uso de la ley de las fuerzas. Hay una frase que decía en una de sus partes de esta obra: ser hombre y animal al mismo tiempo. La quinta recomendación que plantea este capísimo nos habla de la fuerza de decisión. O sea, todos tus actos, como príncipe que eres o que serás, deben encerrar con valentía, con gravedad, incluso con perseverancia a la hora de tomar las decisiones. De lo contrario, puede ser mal visto, incluso puede ser despreciado. La sexta recomendación que nos plantea es ser ingenioso. Todo lo que tú vas a hacer, todas tus actuaciones políticas deben hacerlo ver como un gran hombre, deben hacerte ver como un gran soberano que estás ahí encima. Finalmente, la última recomendación que plantea y nos habla: si algún día serás el príncipe, ustedes saben que soñar no cuesta nada, ¿no? Debes rodearte de los mejores ministros que prácticamente tienen que mostrarte esa fidelidad, que tienen que demostrarte sus grandes capacidades, habilidades, aptitudes, ya que en base a eso también serán juzgados. Esta parte es algo muy importante, ¿no? Tener buenos ministros que prácticamente estén en sus áreas. Finalmente, el autor culmina que los príncipes, si cumplieran y si cumplen estas reglas, tranquilamente van a reinar con mucha seguridad, asegurando su permanencia en el poder. Los últimos 2 capítulos de esta obra del Príncipe analiza la pérdida de Italia y muestra un camino, un método para recuperar ese estado de fragmentación. Bien, Exit sería de este autor, ¿está bien? ¿Qué dicen? Bien, esto fue la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Consejos, algunos tips para el arte de gobernar. Muy gentil, muchas gracias.